información. Vamos ahora con Manuel Somoza y Juan Musi y pues los datos, las proyecciones de los negocios y las finanzas para esta semana. Muy buenas noches, estamos aquí como todos los domingos, Juan Musi. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y su servidor Manuel Somoza para comentar lo más relevante de la semana que termina y qué viene para la próxima. La verdad que esta semana fue súper interesante. Hubo noticias que tuvieron un impacto importantísimo en los mercados y que lo van a seguir teniendo. Yo creo que lo más relevante fue los anuncios que hizo el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en relación a una serie de estímulos que va a poner ese Banco Central para que la economía europea salga adelante o salga en forma mucho más importante de lo que ha hecho. Ya se había tardado. Estados Unidos empezó con este tipo de medidas en el 2010 y ya estamos en el 2014. Alemania venía bloqueando estos intentos, sin embargo ya también los alemanes se convencieron que tenían que hacer algo. ¿Qué hicieron o qué anunciaron? Primero, bajaron la tasa de interés de referencia del 0.25 al 0.15, 10 puntos base. Eso no es algo muy relevante. Lo que sí es importantísimo es que es la primera vez que un gran banco central paga intereses negativos, es decir, en lugar de dar un premio a los que depositan su dinero en el Banco Central, les va a cobrar a los que lo hagan. ¿Quiénes depositan dinero en el Banco Central Europeo? Los grandes bancos comerciales de ese continente, que están sentados en billones y billones de dólares. Al no tener ya un premio, sino un castigo, van a seguramente, bueno, primero se hace esto para que empiecen a prestar, y eso es lo que quiere decir esta medida, alentar el crédito. Además de estas dos medidas, se establece una línea de crédito para estos bancos a 4 años de plazo, al 0.25%, que está dedicada para préstamos al sector industrial o préstamos de carácter personal, con excepción de los créditos hipotecarios. Pero por si esto fuera poco, el señor Draghi también comentó que va a pensar en cómo establecer un programa de estímulo de compra de activos muy parecido al QE de los Estados Unidos, comprando bonos de los países socios a través de la emisión de euros. Los efectos fueron enormes. Por ejemplo, en México, el primer efecto fue que el peso se revaluó de niveles de 12.96 hasta 12.83. ¿Por qué? Porque va a haber un arbitraje, se está viniendo el dinero de Europa hacia América, Estados Unidos y un poquito a México. Las bolsas tomaron impulso, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La verdad, estas medidas llegan en un momento perfecto, porque el miedo era que al Estados Unidos empezara a salirse de los estímulos, generara enormes alzas en la tasa de interés. Pero esto va a estar compensado porque mientras ese gran país se sale de los estímulos, el continente europeo empieza otros, y esto puede neutralizar el efecto de lo que hagan los norteamericanos, y de esto podemos decir que va a garantizar que la tasa de interés va a permanecer abajo durante mucho más tiempo. O sea que son muy buenas noticias, pero hay mucho más, ¿no? Sí, hay mucho más. Por Juan. supuesto, hay más. Déjame, me voy a Estados Unidos. Estados Unidos tuvo también una gran semana llena de información y llena de información positiva, ¿no? Empezamos la semana conociendo el índice de manufacturas de Estados Unidos del último mes, mejor a lo esperado, y por eso los mercados han tenido un comportamiento predominantemente positivo. Fue marcado una vez conocido este dato, ¿no? Están en máximos históricos, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's. Así es, ¿no? Y todavía pensamos, ¿no?, en Somoza Music, que no obstante los máximos históricos todavía tienen pues camino para
recorrer, ¿no? Evidentemente, entre más vaya subiendo, pues más se va a cortar nuestro pronóstico de crecimiento, porque quizás un 6-7%, ¿no? De aquí a final de año adicional, si se lo vemos. Lo cual sería magnífico, porque en el año estarían dando, por lo menos el Standard & Poor's, a niveles del 10 al 11%. Todavía otra vez rendimientos de 2 dígitos, ¿no? Porque el año pasado también así fue. Importante también las cifras de la industria automotriz. Estados Unidos el mes pasado compraron coches muy por arriba de lo esperado también. Otra señal de que la economía está recuperando, otra señal de poder adquisitivo. Las cifras de Ford, General Motors, Chrysler, todas las armadoras norteamericanas muy por arriba de lo estimado. Salieron las cifras también de las ventas de automóviles japoneses en Estados Unidos. También las 3 grandes marcas japonesas vendieron muy por arriba de lo estimado. Y cerramos, digamos que esta semana positiva en términos de información en Estados Unidos, con un viernes en el que conocimos el dato del empleo. Estaba esperando el mercado la creación de algo así como 200,000 empleos. El análisis más optimista decía 210,000 plazas creadas en mayo, y salió el dato en 217,000, ¿no? Entonces, ligeramente por arriba de lo que esperaba el mercado, que también fue una señal positiva y que abonó a que los mercados siguieran su camino. Y la tasa positivo. de desempleo se mantuvo en el 6.3%. Hay que recordar que hace 2 años pues estaba en el 8 y pico por ciento. Sí, ¿no? sí, y en lo peor de la crisis llegó a estar al 11% esa tasa, ¿no? Esa permaneció en 6.3. Y cerramos la semana, Manolo, y yo lo quería igualmente cerrar el bloque y cerrar el programa preguntándote, creo que nadie vio venir lo que hizo Banco de México el viernes recortando la tasa de interés, ahora sí que nos agarró a todos de sorpresa, ¿no? El Banco de México tomó una decisión totalmente inesperada, bajó la tasa de referencia del 3,5 al 3%, aprovechando el movimiento que había hecho el Banco Central Europeo, también defendiendo un poco nuestra moneda, en el sentido que Banco de México no quiere que se siga revaluando tanto. Cuando se anunció lo del Banco Central Europeo, se bajó el peso contra el dólar a 12.83. Banco de México, al bajar la tasa, le quita alicientes y se sube a 12.91, luego regresa abajo de 12.90. Pero bueno, es magnífico porque esto es una medida que alienta el crecimiento de la economía mexicana. Congruente, ¿no? En alguna parte es un movimiento muy congruente y francamente me quedo encantado con lo que vimos esta semana. Yo creo que... Aunque no la vimos venir. Pero... Así es, esa no nos la imaginábamos y yo creo que nadie, no lo leía en ningún lado. Pero bueno, fue muy congruente. Yo creo que vamos a tener una semana interesante en la próxima, aunque la agenda no está muy abultada, pero me imagino que vamos a seguir con esta buena racha, o por lo menos eso esperamos. Quisiera con esto despedirme de ustedes, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Manolo, gracias. Y gracias a la audiencia que nos acompaña los domingos con estos comentarios económico-financieros para ustedes. Gracias, Manuel, Juan.